Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo es muy triste, es muy pobre escuchar a este diputado que me antecedió hablar cuando días anteriores, ante el cambio de sus intereses, opinaba lo mismo que está opinando hoy la bancada democrática. Será buena preguntar al diputado cuál es ese cambio de interés que hoy hace cambiar esta postura y también que se revise esa ley que nosotros llamamos antitalanquera porque pareciera que no la está cumpliendo. Por otro lado, queremos decir claramente que nosotros aceptamos el debate propuesto, señora presidenta, porque somos coherentes con la defensa de los valores democráticos, en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Pero es importante decir dos cosas acá, dos verdades. Lo primero es que ustedes traen este planteamiento acá porque ustedes están en campaña en España, porque el Partido Podemos Español es filial del Partido Socialista Unido de Venezuela, y no lo traen por convicciones. Y decimos esto porque aquí se aplica la política de hambre, de pan para la calle y hambre para la casa. Y decimos esto porque en Venezuela no es un tema de una ley, que ya la tenemos y que cercena los derechos en materia de libertad de expresión, sino que hay una política sostenida del Estado venezolano en contra de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Nosotros hemos visto acá cómo han cerrado canales de televisión, cómo han cerrado emisoras de radio, cómo han golpeado en muchas oportunidades a periodistas, a columnistas, cómo han sacado de los periódicos articulistas. Y aquí no ha habido un pronunciamiento de este Parlamento con respecto a eso. ¿Dónde está el acuerdo de este Parlamento con cada una de las vejaciones que han sufrido los periodistas en este país? ¿Dónde está el pronunciamiento del Defensor del Pueblo, del Tribunal Supremo de Justicia? Nosotros aquí queremos decir claramente que es parte de la política del Estado el ir en contra de lo que significa el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Pero no solamente eso. ¿Cuántas comisiones, cuántas propuestas hemos hecho acá en materia de defensa de la libertad de expresión y ustedes acá en este Parlamento lo han negado? Es por eso que no hay moral cuando se presenta un acuerdo de una ley en España, que aceptamos el debate, pero que no hay moral para venir acá ustedes a plantear, rechazar ese acuerdo cuando ustedes a nivel del Estado no aplican la defensa a lo que significa la libertad de expresión. Y yo como valenciano, como carabobeño, quiero decir algo que hemos traído al Parlamento Nacional y ha sido rechazado por esta mayoría que cree que nunca va a cambiar y que el 6 de diciembre es el momento del cambio en nuestro país. Y quiero decir que es la negación por parte del Estado venezolano, de la Asamblea Nacional, a resolver el problema que tiene el diario El Carabobeño de una historia de más de 60 años y que el día de hoy pues no tiene el acceso a esas divisas y no tiene papel para seguir publicando su diario. Nosotros decimos acá que el presidente Maduro vino para acá a decir que existía vicio de lo que él llamó en ese momento el cadivismo, para lo que significa el tema de la producción nacional y otras cosas. Pero ese cadivismo sí sirve para negar los recursos a los periódicos libres y autónomos, y es por una razón, porque es en esos medios libres autónomos los que salen los problemas del pueblo, que ya el pueblo está cansado de una mayoría en la Asamblea Nacional que se ha divorciado de cada uno de ustedes. Es por eso que nosotros venimos acá, aceptamos ese debate, rechazamos categóricamente cualquier intento de cercenar los derechos en materia de libertad de expresión en Venezuela y en el mundo, pero le pedimos coherencia y moral para que puedan hablar en Venezuela cuando ustedes incumplen los derechos consagrados en la Constitución en materia de libertad de expresión. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Soteldo. Tiene la palabra la diputada Blanca Ecaut. Buenas tardes, vicepresidenta, colegas diputados, colegas diputadas, pueblo venezolano. Estamos en este momento en un debate importantísimo y tiene que ver justamente con toda una estrategia para silenciar la voz de los pueblos, para silenciar a los movimientos sociales. Estamos hablando de esta ley fascista, franquista, que ha impuesto España, el gobierno español, a los ciudadanos, al pueblo español. Ya nuestra diputada Tania Díaz describía en detalle lo que significa esta ley, que reprime
cualquier manifestación que reprime la denuncia ante la violación de derechos humanos que puedan hacer los organismos de seguridad. No se puede fotografiar, no se puede denunciar, y que además suplanta a los jueces y convierte a la policía en el represor, en el árbitro, en el juez, en el decisor. Y la policía puede juzgar a cualquier ciudadano, y vemos que además estas sanciones van de multas, pero extraordinarias, gigantescas, ante cualquier posible manifestación, hasta la cárcel. Todas estas sanciones, que son inauditas, tienen, por ejemplo, como uno de los casos particulares, el acompañar a las personas que son víctimas de desahucio. Entonces, una familia que pierde su vivienda a partir de toda una estrategia para despojar al pueblo de sus derechos, no puede recibir la solidaridad ni de sus vecinos ni de familiares, porque esto es penado y castigado brutalmente. Nosotros estamos en contra de esta práctica, que es una práctica vejatoria, sancionatoria de cualquier derecho del pueblo a expresar su pensamiento, su opinión, pero que además entendemos que es como decía el diputado que me antecede, que es un tema de coherencia. Aquí se sanciona hasta el uso de las redes sociales. Las mismas redes sociales que se estimularon a partir de todo el poder mundial y de la transnacional mediática para hacer los golpes golpes brutales contra muchos pueblos y gobiernos, que fueron esto de las primaveras árabes. Se estimularon el uso de las redes para las revoluciones de color, para las primaveras árabes, pero ahora, cuando los pueblos empiezan a utilizar esas redes para generar movilización en contra de justamente políticas que destruyen los derechos de los pueblos, entonces ahora esas redes el uso de esas redes son sancionados.